Mi idea es presentar a unos cuantos compañeros que están presentes, que forman parte del equipo directivo de la escuela y que junto a mí mismo, Alfonso Fernández, profesor del máster y director académico del título, que junto a mí van a participar en esta presentación y van a exponer también algunos datos o alguna información que creemos que puede ser de bastante interés para aquellos de vosotros que queráis conocer el título con un poquito más de profundidad, más de detalle. Bien, en primer lugar, pues voy a comenzar por Eloína Coll. Eloína Coll es la subdirectora jefa de estudios. ¿De acuerdo, Eloína? Hola. Hola. A continuación está también con nosotros Ángel Marqués, subdirecciones internacionales y relaciones con empresa. Buenas tardes. Está por... Buenas tardes. Estoy. Estás. Vale. También está Jesús Palomar, subdirector de infraestructuras, que al final nos va a contar unos casos, unas aplicaciones bastante chulos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos. Y contábamos también con la presencia de la directora Ana Anquela. No sé si estás por ahí. O puede que se incorpore un poquito más tarde. Estoy buscando aquí entre los asistentes y no la veo. Si no se ha incorporado todavía, espero que a lo largo de la sesión se pueda incorporar. Bien, pues vamos a entrar en materia. La sesión la vamos a organizar de la siguiente manera. Voy a realizar en primer lugar una presentación de lo que es el ámbito universitario donde se localiza el título, es decir, de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchos de vosotros ya lo conoceréis porque sois alumnos de esta casa, pero para aquellos de vosotros que sois de otros centros o incluso de otros países, pues quizás conocer mínimamente la UPV os pueda aportar algo de información valiosa. A continuación veremos las ideas principales del título, del máster, organización de asignaturas y materias, información más o menos detallada de cada una de las asignaturas, salidas profesionales, relaciones internacionales. Y a continuación pues haremos ya un turno de preguntas con la colaboración, la participación de mis compañeros que os acabo de presentar. ¿De acuerdo? Bien, pues os voy a compartir la pantalla y comienzo con la presentación. Bueno, esta presentación, como os he dicho, en primer lugar consta de 2 o 3 diapositivas para que se conozca el entorno académico en el que estamos, la Universidad Politécnica de Valencia. Aquí tenéis una serie de cifras, pero no voy a pararme a leerlas ni a detallarlas mucho más de lo que tenéis ahí. Es una gran universidad con casi 31.000 alumnos. Por tanto, todas las titulaciones que está ofreciendo y todas las instalaciones tienen prestigio, y sí que me voy a parar un poquito en ese prestigio, ¿vale? Y para eso simplemente 2 datos. En el ranking de Shanghái, la Universidad Politécnica ha sido designada como la mejor universidad tecnológica de España. Y en otros rankings, en concreto el U-Ranking del 2019, pues la universidad está muy bien situada en aspectos como innovación, desarrollo tecnológico y docencia. Por tanto, si pertenecéis a esta universidad o si tenéis la idea y habéis tomado la decisión de matricularos en esta universidad, pues enhorabuena, habéis hecho una gran decisión y estoy convencido de que no os arrepentiréis. El máster universitario, nuestro máster universitario se ubica pues prácticamente como todos los másteres a medio camino entre lo que son las titulaciones de grado de 240 créditos y los programas de doctorado. Nuestro máster en concreto es un título de 120 créditos que incluye, como ahí podéis ver, un trabajo final de máster y que daría acceso a un programa de doctorado o bien al mercado laboral. Paso a detallar lo que a nosotros nos corresponde, es decir, toda la información sobre el máster universitario en Ingeniería Geomática y Geoinformación. Y como podéis ver en pantalla, pues hay una especie de subtítulo, ¿vale? Especialízate en la captura, gestión y análisis de la información geoespacial. Bien, ahí aparecen 3 palabras que yo creo que forman la columna vertebral del objetivo formativo
de lo que nosotros queremos conseguir para nuestros alumnos, que son captura, gestión y análisis. Intentamos formar de la mejor forma posible a nuestros alumnos para que conozcan todos los medios de captura masiva de datos, ¿vale? Hoy en día, con los avances tecnológicos, esto nos permite hacer muchas cosas. Segunda palabra clave, gestión. Tenemos acceso a volúmenes de información ingente, podemos obtener grandísimos volúmenes de datos y hay que gestionarlos, hay que automatizarlos, procesarlos. Y esto enlaza con la tercera palabra clave, análisis. De nada serviría que gestionásemos y capturásemos todos esos datos si al final no les podemos sacar un beneficio, un partido, un análisis, ¿de acuerdo? Bien, pues con esa idea central es como organizamos la titulación, que está dirigida principalmente a los alumnos que vienen del grado de referencia, que es el grado en Ingeniería Geomática y Topografía. Tanto lo que es la titulación española como titulaciones afines en cualquier otro país. También está dirigido a otros titulados que provengan de ramas de Ingeniería y Ciencias de la Tierra, titulados que quieran ampliar su formación en las técnicas específicas de la geomática. Y como tal, y dada la gran transversalidad que tiene este concepto, esta técnica de la geomática, pues en el título trabajamos, investigamos y utilizamos herramientas como los sistemas de información geográfica, la teledetección, la fotogrametría, el posicionamiento por satélite, la navegación, georreferenciación de sensores, etcétera, etcétera. El plan de estudios se organiza en cuanto a materias con esas que podéis ver en pantalla. Hay dos materias que consideramos que son básicas, que son dos pilares de la titulación, que son la de programación aplicada y la de geoestadística y análisis multivariante. Son básicas por cuanto que dan servicio a diferentes asignaturas de las otras materias. El bloque más grande, la materia más grande, es la que se centra en las aplicaciones ambientales, arquitectónicas y territoriales, 24 créditos. Por otro lado, tenemos otra materia que se centra en la caracterización de las tecnologías de la información geográfica, 18 créditos. Otro bloque del mismo tamaño sobre posicionamiento y navegación y otro de aplicaciones geomáticas. Hay un bloque de 12 créditos de formación complementaria, donde ahí tenemos una cierta optatividad, y por último un trabajo final de máster de 18 créditos. Si desglosamos esa estructura por materias en asignaturas, pues nos encontramos con este esquema que podéis ver en pantalla. 2 cursos académicos, 120 créditos ECTS, organizados en 4 cuatrimestres o semestres. Aquí les decimos cuatrimestres, en otros lugares habitualmente les llamáis semestres, en fin, estamos hablando de lo mismo. Bien, las asignaturas que ahí tenéis, podéis observar que son todas de 6 créditos ECTS, la mayoría de ellas son obligatorias y están organizadas de esta manera de tal forma que haya una secuencia docente, una secuencia pedagógica en aumento. Es decir, las asignaturas del primer cuatrimestre son las que consideramos que son más básicas o que dan servicio al resto de asignaturas. Por eso, como podéis ver, por ejemplo, en el tercer cuatrimestre, el primer cuatrimestre del segundo año, pues las asignaturas son mayoritariamente del bloque de aplicaciones medioambientales y cartográficas. En cuanto al último cuatrimestre, ahí encontramos una cierta optatividad. De esos 18 créditos que conforman el bloque de optatividad, el alumno tiene que elegir 12. Y un aspecto muy importante es que ahí es donde encontramos las prácticas en empresa. Las prácticas en empresa, posteriormente mi compañero Ángel os dará algún dato, pero es uno de los mejores indicadores de este título, por cuanto que los alumnos se aprovechan muy bien de esa oportunidad que tienen de hacer prácticas en empresa. Hay un último bloque de 18 créditos correspondientes al trabajo final de máster. Ahora vamos a ir viendo asignatura por asignatura algunas ideas básicas, algunas ideas fuertes de cada una de ellas, sin entrar en demasiado detalle porque no quiero aburriros tampoco, ¿de acuerdo?
Bien, antes de entrar en ese desglose, me gustaría comentar brevemente en esta diapositiva una de las estrategias docentes que tenemos implementadas y que está dando bastante buen resultado, que es el aprendizaje basado en proyectos. Es una estrategia que se está implementando e implantando cada vez más en los títulos universitarios, por lo menos en esta universidad en la que nos encontramos, y cuyas ventajas están de sobra demostradas. Bien, pues en nuestro título tenemos 2 proyectos que enlazan un total de 6 asignaturas. En color azul podéis ver el primero de los proyectos que conecta 2 asignaturas del primer cuatrimestre y una del segundo cuatrimestre. En color rojo tenéis el segundo de los proyectos centrado o enlazando asignaturas del segundo cuatrimestre, ¿vale? Bien, la idea de cara a cursos futuros es ampliar esta oferta de trabajo por proyectos, como más adelante comentaremos. Bien, vamos a entrar, si os parece, en asignaturas, asignatura por asignatura, repito, sin dar demasiados datos. Y las tengo organizadas por materias, ¿vale? Por materias. Veis en la parte superior el nombre de la asignatura y la materia a la que pertenece. Bien, pues en primer lugar comenzamos con programación aplicada y la asignatura se llama programación para aplicaciones geoespaciales. Básicamente el objetivo es que el alumno adquiera o amplíe sus habilidades que pueda tener en programación. Nos centramos en Python y sobre todo lo que pretendemos es que el alumno vaya adquiriendo lo que se llama el computational thinking, es decir, un pensamiento computacional, ¿de acuerdo? Para eso esta asignatura consta de varias partes. La primera es una introducción a Python, donde se trabajan ciertos aspectos como los que podéis ver en pantalla, y una segunda parte en la cual se centra en el estudio de formatos vectoriales, formatos raster y sistemas de referencia. Todo ello conlleva a la traslación de esas capacidades de programación a, por ejemplo, el caso de las ciudades inteligentes. Y aquí también esta idea me permite enlazar con algunas de las aplicaciones que tiene todo esto, y es en concreto desde el punto de vista de la gestión local, la gestión administrativa local. En concreto, el Ayuntamiento de Valencia tiene un portal de transparencia y datos abiertos donde, evidentemente, todo esto tiene mucha relación. La segunda materia básica es geoestadística y análisis multivariante. En un título en el cual la información geoespacial o geoposicional es, por así decirlo, la estrella, y los volúmenes que podemos encontrarnos de esos datos y las relaciones que podemos encontrar entre variables son tan importantes, una asignatura como esta es imprescindible que esté en el plan de estudios. Tanto la estadística multivariante como la geoestadística pues son herramientas necesarias. A continuación entramos en el bloque de aplicaciones ambientales, arquitectónicas y territoriales. Y la primera de esas aplicaciones tiene que ver con el urbanismo y el catastro, dividido en 2 bloques. Un primer bloque de urbanismo donde se trabaja sobre la planificación y gestión urbanística, planes urbanísticos, cartografía. Y un segundo bloque en el que el estudio se centra en el catastro, coordinación del catastro, modelos catastrales no solamente nacionales, sino también internacionales. ¿De acuerdo? La teledetección y la actualización cartográfica es otra aplicación cuya utilidad, pues bueno, yo creo que más o menos todos conocemos, tanto desde lo que es la perspectiva de una elaboración cartográfica temática en sentido más amplio, como la caracterización de cualquier tipo de variable biofísica de los elementos que encontramos sobre la superficie. Bien, en esta asignatura en concreto se estudian los programas de observación de la Tierra a nivel nacional y europeo, todo ello enfocado hacia lo que es una aplicación como la actualización de bases de datos de uso de suelo. Y para ello pues estudian todas las técnicas, toda la metodología que permite estimar, obtener una serie de variables cuantitativas que a su vez desembocan en la actualización buscada. La siguiente asignatura
de este bloque se centra en el estudio de la información que podemos encontrarnos en modelos tridimensionales, en modelos donde encontramos cartografía de diferentes temáticas, no solamente la topográfica, sino que trabajamos en la integración de datos topográficos con otros datos geoespaciales, climáticos, geológicos. Esto nos permite generar una serie de análisis enfocados hacia la caracterización geomorfológica, caracterización hidrológica, análisis de riesgos, ¿de acuerdo? Esa es la idea principal de esta asignatura. A continuación, encontramos técnicas de documentación patrimonial desde una perspectiva básicamente arquitectónica. La documentación patrimonial pues, es una de las posibles salidas laborales de este título y es una salida en la cual la captura, el tratamiento y el análisis de los datos con distintos dispositivos, bien sean cámaras visibles, térmicas, multiespectrales o bien con sistemas láser o bien con georradares, es una de las piezas clave. La monitorización, el diagnóstico. En esta asignatura aparece otra de las estrategias o metodologías docentes que están implantadas en el título, que es el aprendizaje-servicio. Ahora, más adelante, hablaremos de ello. Entrando en el bloque de aplicaciones geomáticas, nos encontramos con una muy concreta, pero que pensamos que tiene mucho tirón, y es el geomarketing. Todos estamos continuamente monitorizados por empresas de venta online, por Google, siempre nos tienen localizados, ¿no? Bueno, pues desde una perspectiva puramente comercial, la definición de un modelo de análisis de datos espaciales para ese geomarketing pues es una aplicación bastante interesante. La siguiente aplicación geomática tiene que ver con ese volumen de datos tan ingente que ya he citado anteriormente. Vivimos en la sociedad de la información, tenemos información por todas partes y mucha información. Hay que conocer lo que es el Big Data y todo lo que son las técnicas de data mining. Y para eso está esta asignatura, ¿vale? Para estudiar las distintas bases de datos, por tanto el almacenamiento, así como las herramientas de análisis de toda esa información, ¿de acuerdo? Como podéis ver, pues aparecen una serie de herramientas que son las que se trabajan en esta asignatura. Todo ello conduciría hacia lo que es la aplicación final de esta asignatura, lo que es la minería de datos, que en este caso la podemos equiparar a lo que son técnicas de Machine Learning, bien sea desde una perspectiva supervisada o no supervisada. En cuanto al bloque de tecnologías de la información geográfica, pues como su nombre indica, nos centramos en el estudio, en la investigación y sobre todo en el desarrollo y programación de herramientas que tienen que ver con esa información geográfica. Es decir, aquí vamos un paso más allá de lo que es utilizar un SIG. Ese no es el objetivo del máster, ni muchísimo menos. Los objetivos van mucho más allá. Evidentemente hay que saber utilizarlos, pero hay que saber sacarle todo su partido. ¿De acuerdo? La primera asignatura que nos encontramos pues tiene que ver con el desarrollo de productos web y la creación de geoportales. Básicamente lo que se pretende es definir una estructura servidor-cliente, de tal forma que en la parte cliente y en la parte servidor utilizamos distintas herramientas, distintos lenguajes de programación, pero siempre pensando en lo que es la conectividad entre el cliente y el servidor, y para ello pues se trabaja con Ubuntu. La siguiente asignatura se centra básicamente en analizar, entender, estudiar cómo se distribuye la información espacial, entender el marco normativo, las especificaciones técnicas que tiene que tener toda esa información espacial, los metadatos y cómo gestionar esos modelos, ¿vale? Y ahí hay una palabra que los que sois de España o de Europa pues os sonará un poquito más, INSPIRE, que es la directiva europea que controla todo esto, ¿no? O la norma europea en la que se enmarca todo esto. Hay otra asignatura en la cual, pues básicamente, como os he dicho antes, pretendemos ir mucho más allá de lo que es ser un usuario SIG. Se trata de desarrollar productos, desarrollar aplicaciones SIG.
Por tanto, aquí en esta asignatura lo que se hace es básicamente trabajar con Python, pero orientado al desarrollo de productos en dos entornos SIG, ArcGIS y QGIS, pero siempre, insisto, desde la perspectiva del desarrollador, ¿vale? El siguiente bloque, la siguiente materia, tiene que ver con el aspecto más geodésico de este título, con el posicionamiento, la navegación, la georreferenciación de sensores. Yo creo que si conocéis un poquito la geomática, sabréis que la navegación por satélite es una de las piezas clave de la sociedad de la información en la que nos encontramos. Y ahí tenéis una gráfica en la cual, pues bueno, está distribuida el mercado mundial de la navegación por satélite por distintos segmentos. De cualquier forma, está fuera de duda esa importancia, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es que nuestros alumnos sean expertos en todo esto y sepan dar soluciones a esas demandas que la sociedad nos está pidiendo. Se trabaja con distintos algoritmos de cálculo y con distintos grupos de información o partes de lo que es la señal de navegación, la señal GPS. Perdón, lo olvidaba, con dos finalidades principalmente, pero no solamente esas dos, sino que lo que sería la agricultura de precisión y el guiado de maquinaria o bien la gestión de flotas en sentido general. Hay otra asignatura que se centra un poquito más, dentro de este bloque, se centra un poquito más en la integración, ¿no? Porque podemos hablar por un lado de sistemas de navegación GNSS, podemos hablar por otro lado de sistemas inerciales, INS o IMUS, podemos hablar de que tenemos cámaras con distintas características y resoluciones y bandas espectrales, pero al final lo que tenemos que hacer es todo eso integrarlo en un dispositivo móvil y como tal ese dispositivo nos tiene que dar información, nos tiene que dar datos y soluciones. Bueno, pues esta asignatura está centrada en eso, ¿no? En esa integración, en ese trabajo conjunto. Si toda esa información además la podemos aplicar a desarrollos, a productos, a resultados sobre dispositivos móviles que todos tenemos en nuestros bolsillos, ¿no? y más de uno y más de dos a veces. Todo eso lo podemos aplicar sobre este tipo de dispositivos y avanzar hacia lo que son los servicios basados en localización y, ¿por qué no?, hacia las Smart Cities o ese concepto de ciudades inteligentes. En cuanto a lo que son los contenidos que podemos encontrarnos, o mejor dicho, los gestores de todos estos grupos de información en otra materia que es aplicaciones geomáticas, en esta asignatura lo que se pretende es analizar los servicios de creación de geoportales, gestores como Carto o Geonode, o CCAN, que nos permitirían desarrollar productos y desarrollar aplicaciones dentro de lo que es ese concepto de Smart Cities. En cuanto a formación complementaria, nos encontramos con la primera de las dos asignaturas, geovisualización y modelización tridimensional. La información hoy en día pues no es una información 2D ni 3D, sino que a veces también es una información 4D que podemos modelizar tridimensionalmente, bien sea en territorio, arqueología, patrimonio o incluso, por qué no, generar productos de realidad aumentada. En este sentido, el profesor Palomar os comentará alguna aplicación un poco más adelante. Y la última asignatura es una asignatura que tiene que ver con una integración de varias de las técnicas que se han visto en asignaturas anteriores. Es una asignatura que tiene una estructura de proyecto en la cual pues, se aplican los medios tanto de captura como de análisis de la información, bien sean sistemas de láser escáner, bien sea LIDAR, bien sea drones, georradar, receptores GNSS clásicos, y con una finalidad claramente orientada hacia la arquitectura, ¿no?, que es el análisis de las técnicas BIM. Bueno, en resumen, tras acabar el máster, nuestros alumnos habrán trabajado y habrán adquirido competencias, que al fin y al cabo es por lo que los van a contratar, por sus competencias profesionales,
serán capaces de controlar todo lo que son los sistemas de navegación por satélite. Habrán sido capaces de desarrollar aplicaciones en dispositivos móviles de cualquier tipo, integración de sensores para navegación, para esa aplicación. Habrán trabajado sobre la forma de modelizar ciertos riesgos naturales, sabrán desarrollar productos en entornos SIG, crear servidores de cartografía y geoportales. Habrán utilizado también imágenes de satélite o datos tridimensionales LIDAR o láser escáner. Serán capaces de documentar la información patrimonial y de gestionar grandes volúmenes de datos en forma de datos cadastrales, de propiedad de territorio, aplicando técnicas Big Data o minería de datos. Todo ello también acompañado del empleo y el desarrollo de aplicaciones utilizando gestores de contenidos geoespaciales. Cambiando radicalmente de tema, dejo la parte más puramente académica. Entro en otra parte que a lo mejor os puede suscitar alguna pregunta y tiene que ver con la internacionalización, ¿vale? Con lo que se puede hacer a nivel internacional dentro de este título. Y comienzo con esta primera diapositiva donde os hablo de dos dobles titulaciones. Las dobles titulaciones son con esas dos universidades que tenéis ahí, París y Karlsruhe, en Alemania, y son de gran interés para el estudiante, por cuanto que el estudiante puede tener una doble titulación, la titulación española y la titulación francesa o alemana, con unos poquitos créditos más que curse. Por tanto, el tener dos títulos, evidentemente, sobra decir que es muchísimo más interesante. Además de todo ello, no perdamos nunca la perspectiva del enriquecimiento personal, no solamente académico, sino personal, que implica estudiar en una universidad de otro país, en una universidad europea. Tenemos un tercer título que estamos ahí a ver si conseguimos que salga prontito del horno, que sería con la Facultad de Geodesia y Cartografía de Varsovia. Pero todavía no puedo decir nada ni ponerlo aquí en la diapositiva porque no está cerrado al 100%. En cuanto a lo que son estancias de intercambio, pues aquí en Europa tenemos básicamente el programa Erasmus, que es el que permite que nuestros estudiantes pues hagan intercambios de semestres, de cuatrimestres. Aquí he puesto una tabla, pero la voy a resumir en un número, 44. 44 son los centros, las universidades, son las instituciones con las que tenemos convenios que permiten enviar o recibir alumnos de este máster. Y entro en otra parte importante de la explicación desde mi punto de vista, que es la que va encaminada hacia la orientación empresarial, las salidas profesionales. He puesto ahí una diapositiva con una serie de logos de distintos tipos de empresas, algunas más orientadas hacia lo que es la topografía en sentido más clásico y otras más ambientales, otras más geodésicas, otras más de desarrollos tecnológicos, ¿vale? Y aquí es quizás donde me quiero parar un poquito más. Capgemini, Sopra, HERE, por ejemplo, son empresas con las que tenemos prácticas en empresa y, por suerte, titulados trabajando en ellas. Bien, con todas esas que podéis ver ahí, pues tenemos relaciones de empresa. Y un dato, casi un 70% de alumnos realizaron prácticas en empresa el curso pasado, ¿vale? Casi un 70%. Es decir, es un indicador que a nivel de la universidad somos la escuela de las mejores de toda la Universidad Politécnica. También el alumno podría encontrar becas de colaboración en grupos de investigación y, por qué no, dentro de lo que es la cátedra de empresa de gobernanza ciudadana, de la cual Eloína, pues ahora un poquito más adelante os comentará algo. Voy terminando con información ya más administrativa, ¿vale? Académicamente, pues no, de momento no os voy a contar más. Administrativamente hablando, os pongo esta diapositiva en la cual
vienen marcados los plazos de inscripción y de matrícula tanto en fase A. En estos momentos, día 31 de mayo, estamos más o menos a mitad del periodo de inscripción, está abierto hasta el 11 de junio, y también en fase B, que es la fase que se abre en los primeros días de septiembre. Y en la parte de abajo os he puesto un dato interesante, un dato que a los que por correo electrónico nos habéis contactado preguntando sobre becas, pues siempre os incluía en mis contestaciones, ¿no? Y es el precio. Este título tiene unas tasas propias de lo que son los másteres habilitantes, es decir, son unas tasas muy reducidas y son tasas subvencionadas por el gobierno autonómico. Cuando me preguntabais, ¿el máster tiene becas? Becas en sentido estricto no. El gobierno nacional y autonómico no da becas a personas que no son españolas. Pero es que dentro del precio del título ya hay una beca encubierta, ¿de acuerdo? Es decir, todos los alumnos están becados, por así decirlo. Ese precio es muy competitivo dentro de lo que es el conjunto de títulos que podéis encontraros a vuestra disposición. Por tanto, yo creo que es también un valor muy interesante. Quiero terminar con esta diapositiva que retomaré al final de esta reunión, en la que podéis encontrar acceso a información complementaria, tanto a través de esos enlaces web como de redes sociales. Y bien, termino aquí mi presentación. Vale, un segundo. Y volvemos, si os parece, a la reunión. Bien. No sé si hay algún turno de preguntas, si hay personas que estén ya interesados. Vale, Jesús ha puesto aquí un enlace. Jesús, ¿quieres comentar algo de este enlace y así ya tomas tú la palabra? No, simplemente era el enlace que has puesto en la primera diapositiva anterior, la antepenúltima, con el tema de la información del máster. Era para que no tuvieran que escribirlo, simplemente, aunque luego lo recordemos. Bien. Bueno, pues si queréis, voy a ser yo el que entre un poquito ahora en la discusión del seguimiento de la charla, un poco, para hacerla un poquito más concreta y mostraros un poco algunos de los ejemplos de proyectos finales de máster que nuestros alumnos han ido desarrollando a lo largo de estos recientes años. Algunos, la verdad es que son proyectos bastante recientes, de este año, del año pasado, y que nos ha parecido que dan una buena muestra de lo que se puede hacer cuando una persona termina el máster, ¿de acuerdo? Entonces, voy a pasar a compartir la pantalla. ¿De acuerdo? Y aquí tengo una serie de vídeos que voy a poneros un poco para que veáis. Pretende ser un poco una muestra, como os he dicho antes. En este primer caso es un proyecto que tiene como objetivo mezclar lo que son las tecnologías de la realidad aumentada para un propósito muy, muy concreto, que es prácticamente hacer una aplicación móvil que sirva para el marketing en el área del calzado. Seguramente habéis visto muchas veces que una persona, ahora más todavía, ¿no? Cada vez más se ven aplicaciones de este tipo, que tú puedes probarte la ropa de forma virtual, probarte un complemento. En este caso, pues será unos zapatos, ¿de acuerdo? Y esto parte de tecnologías que se emplean durante la realización del máster. Pues partimos, por ejemplo, en este caso de un modelo real. Obtenemos un modelo 3D a partir de una técnica que se denomina fotomodelado, a partir de una serie de fotografías tomadas del objeto desde distintos ángulos, y finalmente se integra eso dentro de una aplicación móvil que lo que hace es escanear o detectar una marca física que se coloca en el suelo y donde el usuario pues coloca su pie.
A partir de ahí, a través del dispositivo móvil, puede ver el modelo elegido encima de su pie y ver cómo le queda, cambiar de talla, etcétera, etcétera. Para que veáis un poquito bueno, pues cuál es el resultado de todo esto. Voy a ir más hacia adelante en el vídeo. Y aquí podéis ver un poco las distintas fotografías de cómo ha ido quedando el prototipo, puesto que esto era un prototipo. Y ahora vamos a ver un pequeño vídeo en tiempo real de cómo ha ido quedando. ¿Veis? Aquí es, bueno, el modelo 3D sobre el pie y cómo va quedando. Bueno, pues es una aplicación eminentemente práctica, de acuerdo, de este tipo de tecnologías. Hablando un poquito de otro tipo de cuestiones que se pueden realizar, pues como bien comentaba antes Alfonso, en el tema de las aplicaciones web y mezcladas o orientadas al tema de la gestión y la visualización de información geoespacial, aquí os presento un proyecto que, aunque este proyecto es un poco más antiguo, sí que muestra una capacidad de gestión tremenda, porque mezcla bueno, capacidades de sistemas de información geográfica con entornos web, con información tridimensional. Entonces, en este caso, de lo que se trataba era de incluir sobre Google Earth, la versión web, digamos, pues un entorno tridimensional con una serie de leyendas para que podamos visitar una zona concreta de Valencia, cercana a Valencia. Es un pueblo que se llama La Pobla de Farnals. Y todas estas texturas que veis ahí en el modelo 3D pues fueron tomadas por el alumno en cuestión, que bueno, pues se visitó toda la zona fotografiando la información y luego modelando de forma simplificada los edificios y construyendo una base de datos para que pudiera, bueno, pues acceder a esta información, ¿no?, que estáis viendo aquí, para que, bueno, pues yo creo que esto es una aplicación muy, muy, muy útil en el sentido de cuando se quiere desarrollar un área comercial y hacer bueno, pues que el usuario, en este caso, pues los vecinos de este pueblo, pues y aquellos que quieran visitarlo, pues tengan mucho más claro dónde está cada comercio, dónde está cada, bueno, pues farmacia, etcétera, etcétera, con la posibilidad de navegar y descubrir todos los rincones posibles, ¿no? Entonces esto, como os digo, es un proyecto bastante bonito de aplicación en este ámbito. También quiero comentaros del siguiente proyecto que tiene relación directa con lo que está pasando ahora mismo en todo el mundo a nivel global, que es pues la pandemia, ¿no?, que estamos sufriendo a nivel, como digo, a nivel mundial, y que hace que, bueno, pues que se desarrollen sistemas que intenten facilitar bueno, pues la vida en lo posible, ¿no?, a los usuarios. En este caso fue una alumna de máster la que generó una aplicación móvil con la ayuda de algunos de los profesores que hoy asisten a esta charla, para que cualquier persona que tuviera esta aplicación instalada pudiera ver en tiempo real qué otros usuarios de esta aplicación estarían activos y generar mapas de calor con el objetivo de que no nos juntáramos, que no fuéramos a esas zonas donde hubiera una mayor concentración de personas, y con esto pudiéramos, por ejemplo, pues ir a correr, porque esta aplicación también tenía la posibilidad de geolocalizarte continuamente, ir a correr por zonas que estuvieran limpias o más con menos densidad de personas, ¿no?, en este caso. Esta es una aplicación que salió al principio de la pandemia y que tuvo bastante repercusión en prensa y demás. Entonces, para que vierais también, se ha incluido este vídeo que fue grabado por la Universidad Politécnica y que mostraba un poco cuál era el funcionamiento de la aplicación, ¿de acuerdo?
Entonces, como digo, un ejemplo también bastante completo de este ámbito en el que nos estamos moviendo. El siguiente ejemplo, rápidamente, pues os cuento, es un proyecto que está a caballo entre el desarrollo de un proyecto final de carrera y una investigación en sí. En realidad, de lo que se trataba la investigación, que viene de un convenio de colaboración entre profesorado de nuestra escuela y el Instituto Cartográfico Valenciano, era de intentar encontrar la ubicación de los vértices geodésicos que apoyaron la primera medición del arco meridiano, allá por el principios del siglo XIX. Entonces, ¿dónde estaban esos vértices geodésicos? Bueno, pues a partir de bucear en los textos históricos, en las mediciones históricas, etcétera, etcétera, pues se hizo un proyecto bastante arduo de hacer, puesto que hubo una labor detectivesca importante y después se tuvo que ir a donde se suponía que estaban esos vértices y documentarlo todo a nivel incluso tridimensional, haciendo vuelos de dron, ¿de acuerdo? De esos vértices. Ahí no se me puede apreciar, pero estoy ahí en ese grupo de personas, entre otros profesores, y a partir de esta información, pues se generó una página web donde podían encontrarse la información de esos elementos, digamos, y finalmente pues ver sus detalles, ¿no? Tanto a nivel de información alfanumérica o cuál es la historia, como el modelado 3D de ese elemento. Entonces, daba la posibilidad al usuario de visualizarlo, ¿no? Es un poco la idea. Bien. Y el siguiente ejemplo que os quería mostrar era una de las prácticas que se llevan a cabo en la asignatura optativa, bueno, ya de segundo de máster, que se llama Geovisualización y Modelización 3D. Una de las cosas que yo imparto concretamente y una de las cosas que hacemos es, bueno, intentar visualizar de una forma mucho más atractiva y más impactante, ¿no? Digamos, para el usuario final, información que en este caso es información estadística, como es la evolución del nivel de desempleo entre los años 76 y 2013 en España. Entonces, bueno, pues podéis ver que el resultado final es una animación, pero hay que hacer un montón de procesos. Se tiene que ir uno a la web del Instituto Nacional de Estadística, pues bajarse toda la información, todos los datos, estructurar toda la información que en principio nos viene, ¿no? Para adecuarla a un formato SIG, bajarnos información cartográfica también del Centro Nacional de Información Geográfica de España, para tener un formato vectorial como es este y asociarle los datos. Y después vamos a pasar todo eso a un programa de gestión de información 3D y visualización 3D como es Blender, que permite bueno, pues, trabajar con la información a nivel manual, o también permite pues programar, ¿no? La información, programar rutinas que gestionen. Y con eso, de forma más o menos automatizada, se consigue una animación de este tipo, en la que podemos ver, bueno, cómo va evolucionando año a año esos polígonos que representan el porcentaje de aumento del nivel de desempleo en cada una de las comunidades autónomas de España, ¿no? Eso era un poco la idea también de este proyecto. Y finalmente, y para acabar, comentaros también que esto no es un proyecto en sí de ninguna asignatura, de ningún alumno, ¿no? Pero sí que da una visión general también de aplicación de las técnicas que se enseñan en el máster
y que al final, bueno, pues son generalizadas, ¿no? Para todo nuestro ámbito. Y en este caso es, bueno, la aplicación de lo que se denomina mobile mapping, que es un sistema en el que mediante un sensor de cámaras y LIDAR que se puede instalar en un vehículo como un coche normal, vamos recorriendo ese espacio y nos va obteniendo la nube de puntos tridimensional, que luego se gestiona y en tiempo real, digamos, nos va obteniendo esa información y luego podemos gestionar esa información para obtener bueno, pues más productos derivados, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis aquí, estamos viendo, bueno, pues diferentes catalogaciones de los puntos en cuanto a su intensidad, su color, etcétera. ¿De acuerdo? Y a partir de esta información yo puedo extraer directamente pues un modelo 3D, como sería este caso, y vamos a ver que volvemos a ver en acción a un programa como el que hemos comentado antes, como esta es la escuela, esta es nuestra escuela. Podemos a partir de aquí obtener un modelo tridimensional que después, aplicando una serie de texturas y demás, pues podemos generar un modelo de luces y cámaras, podemos generar un modelo que intenta ser realista y que puede ser luego introducido en otros sistemas para gestionar cualquier tipo de cuestión, ¿no? Entonces, simplemente es para que tuvierais un abanico un poco de cosas que se hacen dentro del máster y de capacidades que se pueden hacer, y bueno, de aquí en adelante es un poco también el campo es muy amplio y se puede aplicar a millones de cuestiones, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que aquí ya termino mi exposición, Alfonso, y devuelvo el control a la central, ¿de acuerdo? Y ya si que luego alguien tiene alguna pregunta, pues que no duden en hacerlo. Dejo de compartir pantalla. Muy bien, gracias Jesús, gracias. Bien, hasta ahora os hemos estado hablando un par de personas implicadas en el equipo docente del título. Yo creo que sería interesante también que vieseis el punto de vista de un alumno que en este caso ya se encuentra en segundo curso y cuya opinión pues podría resultar interesante, por cuanto que, en fin, él ha estado en todas estas asignaturas de las que hemos visto, él ha utilizado esas herramientas, ha hecho esas prácticas. Por cierto, no lo he dicho, el máster tiene una componente práctica muy alta, por tanto, es un aspecto también bastante interesante. Bien, entonces, si Vicente está por ahí, que sí que estaba, me gustaría darle el turno de palabra y que, Vicente, en unos minutos, si nos puedes comentar tu percepción de lo que es el título, de las asignaturas que has cursado, de si has realizado prácticas en empresa, de cómo tienes las perspectivas laborales a corto plazo, en fin, coméntanos un poquito lo que tú quieras, ¿de acuerdo? De acuerdo, Alfonso. Buenas a todos. Yo soy Vicente Sánchez, alumno de segundo de máster. Y bueno, como ha dicho Alfonso, voy a comentar desde mi punto de vista la experiencia en este máster en líneas generales. En cuanto a los contenidos que se dan en el máster, comentar que son contenidos tecnológicos y novedosos en todas las asignaturas. Todo lo que se aprende teóricamente se pone en práctica, con lo que se aprende mucho y se adquieren los conocimientos necesarios. Hay muchísima práctica. En definitiva, se estudian contenidos punteros que hacen que salgamos muy preparados para realizar futuros trabajos. Enlazando con lo que acabo de comentar y que también os es de interés, son las salidas profesionales y la búsqueda de empleo. También, como se ha comentado, las salidas profesionales son muy amplias y hay una enorme oferta de empleo. Se pueden trabajar en muchísimas empresas, no solo cuando se termina el máster, sino que también durante el máster, por lo que no vais a tener problemas en este aspecto. Lo que os he comentado, que ahí conozco gente que aún no está titulada y
ya está trabajando, por lo que, bueno, os recomiendo que hagáis este máster. Para algunos también será importante, la mayoría, comentar la dedicación de este máster. En cuanto a la dedicación de este máster, destacar que lleva esfuerzo. Aprender, pues bueno, requiere tiempo, ¿no? Y esfuerzo, lo que se traduce en más horas de trabajo que lo que sería un grado normal, ¿no? Entonces, pues bueno, al fin y al cabo se tiene que poner un poquito más de esfuerzo, pero al fin y al cabo se lleva al objetivo y se consiguen todos los conocimientos necesarios y los objetivos se cumplen. Bueno, comentar que yo en este máster no he realizado ninguna práctica, lo que es en empresas ni nada, pero sí que he realizado lo que es una colaboración en departamento de esta escuela. Entonces, pues bueno, esa ha sido hasta el momento mi trayectoria, por así decirlo, fuera de lo que son las asignaturas o el estudio de este máster, ¿no? Bueno, esta ha sido en general, líneas generales, como he comentado, lo que os quería contar y poco más. Si alguien tiene alguna pregunta o algo en particular, pues encantado de responderla. A ver, el chat no sé si termina de funcionar bien, entonces si queréis preguntar algo, hacerlo de palabra, por favor. Y os recomiendo que preguntéis algo. Aquí hay un alumno que lleva ya un par de años y que tiene una experiencia que a vosotros os puede resultar bastante interesante en este momento. Creo que el chat, Alfonso, aún no sigue funcionando porque a mí tampoco me deja escribir en el chat. Ya, no sé qué está ocurriendo porque ya he cambiado el rol de todos los asistentes. Todos los participantes estáis como asistentes y por tanto ya no sois invitados y entiendo que de esa manera deberíais de poder participar en el chat. Pero no sé qué está pasando. A ver, aquí acaba de... Vale, aquí acaba de entrar una pregunta. Bueno, esta pregunta no es para ti, Vicente, pero bueno. A ver, Jesús, ¿ibas a decir algo? Sí, que igual por el chat de Teams sí que podrían hacerlo, no lo sé. Y si no, pues nada. Bueno, contesta la pregunta que han comentado y... Sí, a ver, aquí han preguntado el precio aproximado del máster. Esa es una cuestión, es lo que os comentaba antes. Es un precio que tiene tasas bastante reducidas, de las más reducidas de las que os podéis encontrar en el abanico de títulos de posgrado. El precio es de 20,17 euros el crédito, ¿vale? Si hacemos una multiplicación, eso nos plantamos en unos 2.500 euros. Para un máster de 120 créditos es un precio muy, muy interesante, ¿vale? Tener en cuenta que es un máster oficial de 120 créditos, no es un máster, no es un título propio de un organismo o de otro, no, sino que es un título oficial. Y por ese precio, un título oficial, vais a encontrar pocos, y más un título en el cual tenéis esa metodología docente, esos contenidos tan enfocados a la gestión de la información, a los contenidos actualizados, ¿vale? Y a lo que se está demandando en el mercado laboral de las geotecnologías. Por tanto, yo creo que el precio es una cuestión bastante interesante y, como os he dicho antes también, pues el hecho de que haya una subvención por parte del gobierno autonómico, pues es una beca que está incluida dentro del precio del título. Alguien había levantado la mano, pero creo que la ha bajado, ¿verdad? Vale, horario del máster. Bien, en cuanto a los horarios del título, el horario del máster se ha hecho un trabajo bastante razonado, diría yo, bastante argumentado para que
el horario, el máster se pueda seguir sin mayores dificultades si compagináis con algún tipo de trabajo. Es decir, los que estáis aquí en España, es posible que tengáis un trabajo que habitualmente o quizás con más probabilidad sea de un horario de mañana, y para eso hemos implementado un horario de tarde, ¿de acuerdo? Bien, hay otra situación, otra casuística un poco peculiar y que se deriva de todo lo que llevamos arrastrando ya desde hace un año y medio un año y pico a nivel global, ¿no? Que es el tema este de la dichosa pandemia. A raíz de todo esto, durante este curso 2021, la Universidad Politécnica ha habilitado un sistema híbrido presencial online. Eso significa que aquellos alumnos que han querido y sus circunstancias personales les han permitido asistir a clase, pues lo han hecho y como tal han seguido el título con presencialidad absoluta. Pero dadas las circunstancias de otro grupo de personas, pues tenemos alumnos que están en Iberoamérica y que están siguiendo el título a distancia, que están siguiendo el título online. Para esas personas tiene que haber un necesario ajuste horario y eso es otra de los objetivos del poner los horarios en turno de tarde. Aquellas personas que están online pueden seguirlo en directo por streaming o bien pueden seguirlo gracias a las grabaciones de las clases. Los que están en directo, pues al tener horario español de tarde, pues se entiende que su horario es un horario razonable, un horario de mañana razonable, que no un horario de madrugada. En cuanto, en fin, todo esto en cuanto a lo que es la cuestión del horario, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Luis Rodolfo, me parece que habías levantado la mano, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por su respuesta de antemano. Gracias. Este año han ingresado un nuevo requerimiento, que es pedir la información con respecto a la universidad por los documentos de procedencia, un número, un contacto. Ese documento, yo soy de Lima, Perú. Ese documento es necesario porque yo ya presenté toda la información anterior a ese nuevo requerimiento y solamente me faltaría ese documento, pero ya estoy preaceptado. A ver, Luis Rodolfo, no sé muy bien a qué documento te refieres. ¿Qué es un documento identificativo? Sí, ahí está en la parte final, es un nuevo requerimiento que consiste en poder dar el número de contacto o el número de correo para que puedan constatar tus datos. Que dice inscripción 2020-2021. 2021-22, disculpe. Sí. Pues. Quizá Maribel te puede ayudar. Sí, Quizá Maribel puede ayudarte. Eso iba a decir, que inicialmente también estaba Maribel Franci, la jefa de administración, que se ha unido para este tipo de cuestiones. Maribel, ¿estás por ahí? ¿Me echas una mano? Sí, no sé si me oís. Sí, te oímos, con un poco de eco, pero se te oye. Vale, es que no tengo micro y estoy con el móvil de micro y el monitor, bueno, un jaleo aquí que tengo que, ¿para qué? A ver si me aclaro. A ver, los requerimientos que ponen para la admisión no dependen de la escuela, lo hace el servicio de alumnado que lleva todos los másteres de la universidad. Entonces, van pidiendo documentos cada año, pues bueno, se les ocurre alguno nuevo. Me imagino que lo del contacto, bueno, me suena por lo que dices que es nuevo de este año. Anteriormente no se requería, pero bueno, si lo piden, lo tienes que subir. ¿Me estás escuchando? Sí, señorita, se te está escuchando perfecto. Vale, entonces, pues la universidad tendrá sus motivos para pedirte este documento.
Veo que estás admitido. Sí, yo estoy admitido, pero me falta ese último documento. No vaya a ser que por ese documento no me admitan o me rechacen. Vale, en cualquier caso, no te preocupes, porque si estás admitido, digamos que todos los documentos que eran necesarios para la admisión los tienes. Constantemente nosotros estamos revisando la documentación. Si faltara cualquier cosa que es imprescindible, nos ponemos en contacto con vosotros y os decimos lo que tenéis que aportar, ¿vale? Pero estate tranquilo porque estás ya admitido. Perfecto, me da mucha tranquilidad. Gracias por su tiempo. Nada, un De placer. nada, a ti. Vale, creo que Valentina Ortiz ha levantado la mano. Hola, sí, buenos días, perdón, pues buenas tardes, que te estoy hablando desde otro país. Mi pregunta va más básicamente como a saber qué documentos pues le requieren a las personas extranjeras que quieran estudiar el máster y si hay algún tipo de prueba o algo que uno deba de hacer. A ver, se oye un poquito mal, con bastantes interferencias, Valentina. Creo que has preguntado por documentos que hacen falta y si hay alguna prueba que haya que pasar, ¿cierto? Sí, sí, señor. Vale. A ver, la documentación básica se resume en una documentación que acredite que estás en disposición de hacer un título de posgrado en tu país. Es decir, que estás en disposición de hacer una maestría en tu país. ¿De acuerdo? Ese es el documento, diría yo, que casi el más importante. Si eso no lo tienes, no puedes acreditar que has hecho un título de grado y, por tanto, la universidad no podríamos admitirte. ¿De acuerdo? Luego, además, tienes una información de datos personales, número de identificación, expediente académico. Si me olvido de alguno, Maribel, me lo dices, ¿vale? El pago de la tasa es fundamental. El pago de la tasa, efectivamente, hay una tasa de análisis de equivalencia de títulos. Todos estos documentos no dependen de nuestra escuela, ¿vale? Todo esto depende de la universidad y todos esos documentos los requiere la universidad, ¿vale? Y esa tasa, pues, es otro documento, otro paso necesario. En cuanto a examen, no hay ningún examen, no hay ninguna prueba. Lo que sí que hacemos dentro de la escuela es que se reúne una comisión académica de título, una comisión que, entre otras cosas, su finalidad es la de analizar las solicitudes. Es decir, si a la vista de la documentación que tú presentas, esa comisión decide que tu perfil académico no es adecuado para cursar el máster, pues difícilmente se te podría admitir, ¿vale? No sé, por poner un caso extremo, si tú eres graduada en fisioterapia, por decir algo, difícilmente la comisión académica te podría admitir, ¿vale? Tenemos que admitir a profesionales que sean de ciencias afines o de ingenierías, ¿de acuerdo? Ese es quizás el único filtro que hay que pasar. ¿Cuál es tu formación académica que has estudiado antes? Vale, muchísimas gracias. Vale, de nada. Te había preguntado qué habías estudiado, cuál es tu formación académica, pero bueno. Qué Sí. pena, es que no te había escuchado bien. Sí, pues yo vivo aquí en Colombia y yo ya tengo un título profesional en topografía, pero actualmente en la Universidad del Valle de acá de Cali Ujú, estoy cursando la ingeniería como tal, pues ya en lo que tiene que ver con geomática. ujú. Bien, si estás interesada, presenta la documentación y la comisión académica hará el análisis, el estudio y resolverá algo. Vale, así lo ¿Vale? voy a hacer entonces. Muchas gracias. De nada a ti. Bien, ¿hay alguna cosa más? Vale, ¿alguna participación más?
Bueno, pues sí, Luis Rodolfo, acabas de levantar la mano otra vez. Sí, ¿qué tal? Gracias de nuevo por la oportunidad. Con respecto a la admisión, nos han enviado una carta digital con respecto a la admisión. Esa carta digital la van a enviar en físico para poder presentarlo en migraciones o solamente basta con esa carta digital que nos han enviado. Em, creo que esa carta viene firmada digitalmente. Por tanto, la firma digital le da un sello de garantía. Pero en esto, Maribel, no sé, ¿sabes tú algo al respecto? Sí, las cartas de admisión se envían electrónicamente, ¿eh? No se mandan en papel, Mm. precisamente por las dificultades que hay ahora con el tema del COVID. Normalmente se hace todo electrónico pero tiene validez, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. Incluso algún alumno que ha necesitado una firma, digamos, en vez de firma electrónica, firma con tinta china, Alfonso también lo ha hecho y se os manda por correo, ¿eh? Pero eso ya con la firma electrónica sería suficiente, pero para facilitaros las cosas, aún así lo hacemos. Eso sí, siempre por correo electrónico, ¿eh? Por correo ordinario hay muchos problemas. Perfecto, Vale, muchas gracias por la explicación. de nada. Bien, pues si no hay más preguntas ni más participaciones de momento, voy a dar paso al subdirector de Relaciones Internacionales, el profesor Ángel Marqués, que nos va a contar algo sobre esa parte tan importante del título de Relaciones con Empresa e Internacionalización. Ángel, cuando quieras. Sí, sí, buenas tardes. Buenos días a todos y a todas. Bien, gracias por la presentación, Alfonso. Bueno, soy Ángel Marqués, soy el subdirector de Relaciones Exteriores de la Escuela y de Empleo. Entonces, si alguien de los asistentes a la reunión tiene alguna cuestión relacionada con estas dos actividades, intercambio académico o prácticas en empresa, pues voy a hacer una muy breve resumen de la situación actual y si hay cuestiones, pues nada, sin problema. No puedo compartir pantalla, por tanto voy a decirlo de viva voz. ¿Eh? Muy bien, pues en cuanto al intercambio académico de nuestra escuela, pues más o menos el tráfico de alumnos que hay varía entre alumnos salientes, es decir, alumnos de nuestra escuela que hacen alguna estancia en el extranjero. Anualmente está entre 10 y 26 alumnos, más o menos. Y de entrantes sí que hay un poco más de tráfico. Está sobre los 30 a 35 alumnos aproximadamente en cuanto al número de alumnos entrantes. Y por lo que respecta a empresa, pues tenemos una clasificación de empresas, ¿no? Empresas de geomática, de ingeniería civil, de medio ambiente, y hay un par de categorías más, es decir, las tenemos seleccionadas y sí que tenemos un número de prácticas en empresa que va creciendo año a año, con excepción del curso pasado, 2019-2020, por cuestiones de COVID, como todos sabemos. Hubo un paro generalizado de más o menos 2 meses y medio, hasta que ya el protocolo de la UPV empezó a funcionar, todo online y digital. Y entonces el año pasado hubo 44 alumnos de la escuela que realizaron prácticas en empresa y este segundo curso, todavía en condiciones de pandemia, pero con un protocolo mucho más pulido,
pues ya llevamos 66 prácticas en empresa. Es un número bastante interesante porque básicamente estamos llegando al nivel pre-pandemia, con lo cual debemos estar bastante satisfechos. Como os he comentado, la subdirección se encarga tanto de movilidad académica como de empleo y empleabilidad. Entonces, lo que voy a comentar ahora es una primicia prácticamente en la junta de centro de la escuela, que de esta misma semana lo comentaré también, y es que estamos planificando un plan integral para el alumnado de la oficina de internacional y de empleo. Le hemos llamado plan integral con movilidad, con el objetivo de que todos los alumnos o todo aquel que lo desee tenga en su currículum, en su programa, como mínimo una práctica en empresa y una movilidad. De manera que tengamos una serie de menús a los cuales se puedan adherir los alumnos interesados. Es muy interesante. Esto lo publicitaremos en breve. Primero hay que presentarlo en la Junta de Escuela. Y la idea sería pues crear, como digo, una especie de menús de manera que el alumno tenga ya bastante claro las opciones que hay. ¿Sí? Y eso se está encargando totalmente el personal de la oficina. Y yo creo que con esto yo pensaba poner un par de diapositivas para enseñaros gráficas y demás, pero bueno, si tenéis alguna cuestión, estoy aquí dispuesto. Muy bien, Ángel, gracias. Bien, ¿alguna cosa que preguntar? Venga, aprovechad la ocasión que tenéis aquí aparte del equipo docente del título, a un alumno. ¿Alguna pregunta para el alumno? Una cuestión, Alfonso, soy Ángel de nuevo. Es que, bueno, recientemente han habido elecciones a rectorado aquí en la universidad. Es decir, que digamos que estamos en el comienzo de una nueva ola. Siempre que sucede esto, pues hay ciertas incógnitas, pero sí que os puedo asegurar que el tema de tanto de intercambio académico como de prácticas en la empresa es algo estratégico para el rectorado actual, de manera que no se va a quedar en saco roto todo este esfuerzo, sino que vamos a seguir trabajando en este tema. Y también comentar que hay algunas prácticas en empresa que se quedan sin cubrir. Es una lástima, pero que bueno, que hay que decirlo claro para que los alumnos, porque vosotros como futuros alumnos tenéis que saberlo, todo este esfuerzo se hace de cara a que podáis tener más elementos, aprender trucos de empleabilidad, por ejemplo, ¿no? Y eso, el hecho de hacer una práctica en empresa, pues es bastante interesante justo antes de incorporaros al mercado laboral. Gracias, Ángel. Yo quería hacer una pregunta, si nadie tiene ninguna participación. Yo quería hacer una pregunta a Vicente, y es al respecto del lenguaje de programación, del nivel de programación, más que del lenguaje, del nivel de programación. Vicente, tú, ahora que ya llevas unos cuantos, que ya estás casi al final del título, ¿cómo considerarías que es tu nivel de programación y las capacidades o las posibilidades que tienes o que crees que tienes para integrarte en lo que sería un tejido laboral más desde la perspectiva tecnológica? Pues a ver, yo creo que las capacidades que tengo son bastante buenas. Cuando se entra en el máster, ya se empieza desde cero y se asientan unos conocimientos y se enseñan para que a partir de ahí se vaya evolucionando a ir a más, a ir mejorando lo que se parte desde un principio. Entonces, pues en mi caso creo que sí que estoy bastante capacitado y tengo bastantes conocimientos para, como tú has dicho, poder integrarme en un equipo o en una empresa o en algo para poder desarrollar
lo que se Y pida. yo en la presentación os he hablado de Python, pero me consta que habéis visto más lenguajes de programación, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Habéis hecho algo con JavaScript? Sí, sí, sí. Hemos dado JavaScript en el segundo cuatrimestre del primer curso, sí se da bastante JavaScript. En asignaturas como geoportales, geovisualización, también en la asignatura que se imparte que también imparte el profesor Ángel Marqués junto con Gaspar Mora, que trata sobre servidores. No me acuerdo exactamente cómo se llama la asignatura, pero ahí también se ve JavaScript. Y bueno, sí, se ven bastantes asignaturas, no solo dos. Claro, es que te lanzo esa pregunta porque a lo mejor alguien se piensa que la programación no tiene demasiada cabida en este título o porque se estudia programación. A ver, vuelvo un poco a la idea que ya os he comentado en algún momento. Con tal cantidad de datos y acceso a datos abiertos y demás, todo eso hay que saber gestionarlo bien. Y ahí la programación es una pieza clave. Esto es como saber inglés, ¿vale? No se trata de que todos tengamos un nivel experto de inglés o un nivel experto de programación, ¿no? Pero hoy en día el mercado laboral exige profesionales que tengan conocimientos de inglés y que tengan conocimientos cuanto más mejor de programación. Entonces, esa es una idea que no podemos dejar de lado. Ángel, querías decir algo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, me siento interpelado, ¿no? Un poco con esa pregunta que, vamos, que es bastante oportuna. Sí, lo has explicado muy bien. Para mí, a nivel de máster, la programación es como saber inglés, como saber matemáticas, estadística o física, ¿no? Son uno de los elementos que es básico, es común a muchas asignaturas y a muchas actividades y disciplinas. Entonces, en su momento se eligió Python como lenguaje de programación, primero porque es el más extendido a todos los niveles. Es decir, si hiciéramos una media de cantidad de usuarios de lenguajes de programación, no en una especialidad concreta, sino en una media de todas las especialidades o los dominios que existen, Python siempre está en el top 5 y casi siempre en el top 1, 2 o 3. Es decir, es así. Por tanto, desde el momento en que cualquier sistema de tratamiento de datos geográficos, dígase un sistema de información geográfica, aunque también sistemas de tratamiento de nubes de puntos, 3D, es decir, todos esos entornos de trabajo permiten la programación y normalmente es con Python. Es decir, que no se trata de que los alumnos sean los mejores programadores del mundo, no, eso no es así, es decir, pero debemos tener un nivel que, como tú has dicho, nos permite integrarnos en equipos donde haya otro tipo de ingenieros y de profesionales. Y en cuanto a los lenguajes que se estudian, pues bueno, a nivel de tratamiento de datos, y los datos no hace falta que sean masivos para que ya sea bastante aburrido tratarlos manualmente. Es decir, con tener 500 registros ya para un ser humano es bastante complejo. Pues, como digo, el procesamiento genérico de datos sí, se centra en Python, pero luego están, por otra parte, todas las tecnologías web, ¿no? De sistemas online y demás. Entonces, ahí eso sí que es un nicho donde Python no existe y ahí sí que debemos aprender pues las tecnologías web típicas, que son HTML para la estructura de los documentos, CSS para el aspecto de los documentos y JavaScript para la funcionalidad. Ese trío de HTML, JavaScript y CSS se imparte en varias asignaturas, como ha dicho Vicente. Y en particular, una de las que doy yo, que aparentemente no tendría mucho que ver con esas tecnologías, que es programación de dispositivos móviles,
pues incluso le hemos dado la vuelta para que se puedan utilizar también esas tecnologías con un entorno muy, muy, muy interesante que permite, se llama Córdoba, que permite usar tecnologías web para crear aplicaciones móviles en distintas arquitecturas, en distintas plataformas. Trabajamos básicamente en Android porque es la más extendida, pero ha habido ejemplos de alumnos que han conseguido compilar aplicaciones tanto para Apple, para iOS, como para incluso para Windows Phone también. Es decir, que un entorno muy interesante y que encaja muy bien con otras asignaturas donde se estudia tecnologías web, básicamente para que el personal capte bien la esencia de estas asignaturas. Muy bien, gracias por las aclaraciones. Bien, pues hacemos una... ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna última ronda de preguntas, de participaciones? Os hemos ido dejando algunos enlaces con acceso a la documentación, a la prescripción y alguna otra información complementaria. Y bueno, pues si no hay ninguna participación más y si mis compañeros no me dicen que me he olvidado de algo, que todo podría ser, y más cuando ya llevamos 1 hora y media de grabación. No hay ninguna participación más. Vale, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Os voy a poner como diapositiva final mientras que mientras que nos despedimos, os pongo la diapositiva donde están los enlaces a la documentación, ¿vale? No sé si os queréis despedir vosotros individualmente, Ángel, Jesús, Maribel, los que habéis estado aquí en la reunión. Nada, gracias por montar esta sesión, Alfonso. Gracias a todos los asistentes y os esperamos. Sí, yo nada más solo comentarle a los alumnos una cosita, y es que en la página web de la escuela tienen un montón de información relativa a preguntas generales que nos suelen hacer, como son las preguntas frecuentes y también relativos a los documentos que tienen que presentar, sobre todo para los alumnos que son de fuera de Europa, que es bastante complicado. Entonces lo tienen todo en la página web de la escuela. Si tienen algún problema pueden contactar con nosotros también por correo y les mandamos toda la información que necesiten. Solamente aclarar eso. Y todos esos enlaces son los que estáis viendo ahí en pantalla. Y bueno, pues nada más por mi parte también. Despedirme, agradeceros la asistencia, la participación, animaros a que sigáis pensando en este título como la mejor opción para ser los mejores especialistas en la geomática y en todas sus disciplinas. Y nada más, quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta o duda que queráis hacer y lo dicho, muchas gracias y buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde os encontréis. Un saludo. Un saludo a todos. Saludos.